dejaron la casa vuelta un desastre. Falta ver si la nevera está funcionando. Miren lo asquerosa que la dejaron. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en la miniatura de este video, pues sí, vendemos, mira, en venta nuestra casa de inversión, y en este video les vamos a decir los motivos por los cuales las vendemos, les vamos a dar nuestros tips, por supuesto les vamos a decir desde nuestra experiencia cuáles son esos pros y contras de tener una casa de inversión. Ustedes han visto videos anteriormente de nuestra casita, la vez que la compramos a un buen precio, por supuesto también vieron cada vez que la rentamos, pero en esta oportunidad lamentablemente el video es para decirle la vendemos, no vamos a seguir con esta casa de inversión, así que quédate hasta el final de este video para que sepas todo el chisme y todo el cuento, y por supuesto para que aprendas un poquito más desde nuestra experiencia. Mi nombre es Rockmaris, así que acompáñenos. Siempre hemos escuchado que invertir en bienes raíces es una de las mejores opciones en Estados Unidos porque a lo largo del tiempo las propiedades tienden a subir de valor. Además, si las alquilas, puedes generar ingresos mensuales estables, o eso dicen. En este video te contaremos toda la verdad, lo que nunca te dicen. Aquí te contaremos toda nuestra experiencia, lo bueno y lo malo, así que quédate hasta el final de este video. Comencemos. Y por supuesto, como ven, ¿quién es la encargada y la realtor de vender nuestra casa? Nuestra querida amiga Claudia. Así que si en el momento que salga este video no se ha vendido a la casa, que esperemos que sí, ya saben a quién contactar. O si quieren ustedes comprar una casa de inversión o cualquier tipo de casa aquí en Carolina del Norte, ya saben que la pueden contactar a ella. Ahora sí amigos, echémosles un recuento para los que son nuevos en este canal. Nosotros compramos esta casa de inversión por allá por el 2022. Ya tiene literalmente 2 años. Compramos esta casita a muy buen precio y lo mejor es que estaba lista para rentar. Una cosa bien específica de esta casa es que estaba bien ubicada y además de tener un buen precio, tenía una buena distribución. Entonces nosotros decidimos comprarla para luego rentarla. Y aunque la verdad nos estaba dando un buen dinerito extra, ya les vamos a explicar todo lo que pasamos y ahí se fueron como acumulando todos esos detalles para nosotros decidir ahorita en el 2024 venderla. Bien chicos, y como recuerdan haber visto aquel video donde empezamos como inversionistas de nuestras casitas, recuerden que le hicimos varias reparaciones. Si quieren ver ese video lo vamos a dejar aquí linkeado acá abajo para que vayan y vean lo que le hicimos. Fueron detalles, la verdad lo fuimos mejorando muchísimo. Como se pueden dar cuenta, tenía pisos nuevos, las paredes estaban en buen estado, esa lamparita se la cambiamos, pintamos todo el trim, reparamos algunas cositas, le compramos también neveras a las personas que vivían acá, cocina. Obviamente tenemos todo esto recién pintadito, bonitito. También tiene aire acondicionado en muy buenas condiciones. En ese momento cuando lo compramos el aire era nuevo, sí, literalmente nuevo, o sea, tiene 2 años. Aquí están los cuartos. Que para hacerles el cuento corto, recuerdan este cuarto era donde el chico quemó la alfombra, que por ahí todavía se ve la marca, pero la volvimos a lado. Y le hice esto porque el sistema de aire acondicionado nuevo no venía con la casa. Esta es una casa antigua, entonces el sistema es nuevo, literalmente se lo adaptaron. Detrás de esto está el sistema de aire acondicionado. Lo bueno es que el sistema de breakers está aquí dentro de la casa, así que no tienen ese problema de ya hacer reparaciones afuera. Aquí tenemos este cuartito también que, amigos, aunque ustedes no lo crean en este momento, este fue el cuarto que más reparaciones llevó. Horrible. La verdad es que las personas que estaban aquí lo dejaron en muy mal estado, por ahí les vamos a estar dejando imágenes de los desastres que dejaron. Ya vinieron a conectar el agua, como ven, ya aquí bajé algunas cosas. El resto las bajaré aquí cuando vengan. Aquí ya tenemos la parte que me toca limpiar, acomodar, porque la verdad, lamentablemente, amigos, dejaron la casa vuelta un desastre. Lo primero que hice fue colocar el filtro porque ya había conectado el agua, la luz hace un día y ya está lista. Me falta ver si la nevera está funcionando. Miren lo asquerosa que la dejaron. La verdad es que definitivamente en este video van a saber por qué vamos a vender nuestra casa de inversión. Ya chequeé la cocina, y gracias a Dios está bien, pero lamentablemente las condiciones en las que nos dejaron la casa fueron las peores. Todo está asqueroso, todo está súper feo. Yo entiendo que cuando la gente se muda, obviamente lo hace muy rápido, pero por favor, lo que ustedes pagan de depósito cuando ustedes rentan una casa no es para arreglar estos desastres. Así que bueno, por aquí seguimos.
Fabricaron una cama aquí, No, literalmente, y reventaron el marco de la puerta de este cuarto, que tuvimos que repararlo completamente. Esto era una sola apertura desde abajo hasta arriba. El cuarto principal sí no llevó tanto malestar. Está solo acá, donde hicimos unas reparaciones también, que quedó perfecta. Todo lo pusimos al día. Y nosotros después inmediatamente la rentamos. La verdad que no duró ni una semana cuando la pusimos en el mercado, inmediatamente se rentó. Por eso no le hicimos más cosas por fuera. Sí, yo creo que nosotros, como fue en noviembre cuando la compramos, en diciembre vinimos a hacer las cosas que le estaba contando a Aquiles, y luego ya en enero las personas, o sea, firmamos contrato en diciembre y en enero las personas se mudaron. Y la verdad que fueron bastante responsables. Allí van a ver, obviamente, luego el segundo video que ya le hicimos a esta casa, que fue cuando limpiamos, que ahí fue donde hicieron el desastre, pero en realidad más desastroso fue estas segundas personas que la alquilaron. Ahí fue cuando encontramos todos los pelos de perro, ¿te acuerdas? Sí, la verdad estaba bastante mal. La situación de la que la estamos vendiendo, chicos, no es porque la verdad sea mala el negocio, sea malo el negocio, sino que, como usted ya sabe, nosotros tenemos otras entradas y otros trabajos. Sí. Y este tipo de negocios tú tienes que estar aquí pendiente, o sea, tú tienes que estar constantemente. Esto es un negocio para estar pendiente 24/7. Tú no te puedes ir de viaje mucho tiempo, no te puedes ir por algún lado, porque si se presenta alguna ocasión o algún daño, tú tienes que estar ahí para repararlo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen mucho dinero? Bueno, eso lo delegan a compañías, que las compañías están pendientes de reparar los detalles, reparar secciones de la casa, reparar sistemas, todo. Pero ya ahí tú vas descontando el dinero que se supone tú te estás ganando. En el caso de esta segunda renta, que fue la que decidimos vender la casa, que nos dijeron, y nosotros dijimos, no, ya, vamos a vender, esto no es para nosotros, es porque las personas que estaban aquí, amigos, literalmente subrentaron los cuartos. Ay, sí, eso fue lo peor. La persona inclusive puso una puerta aquí en la sala y subrentó esto como un cuarto, y a cada persona le cobraba $700, aunque tú no lo creas. Le rentó un familiar acá en otro cuarto, metió otra persona en otro cuarto. O sea, esta persona tenía el negocio armado acá. El negocio redondo. Armado acá. Entonces tuvieron problemas personales. Obviamente una de las personas fue el que reventó una puerta porque no le quería pagar a la otra. Entonces en una de esas peleas rompieron el marco de la puerta. Y nos enteramos porque ellos literalmente rompieron el contrato, porque la mayoría de las personas se fueron, abandonaron el negocio chimbo que tenía la muchacha acá. Ella no tenía cómo pagar, así que nos llamó para decirnos, señora Aquiles, no, tenemos que romper el contrato, nos vamos a ir porque no tengo con qué pagarle. Y ahí fue cuando vinimos a ver qué pasaba y nos enteramos de toda la tramoya que había aquí, todo el desastre. Y además acuérdate que con estos segundos inquilinos fue cuando tuvimos que cambiar la cocina. Sí, tuvimos que cambiar la cocina la habían dejado con un pegoste horroroso que Rosmarie tuvo que comprar unos químicos especiales. Y eso que esta es nueva. Esta es nueva, pero la dejaron horroroso. La nevera también un día se les congeló. Sí, y es que de hecho, para darle también tips a ustedes, nosotros compramos la cocina y la nevera, que por ahí también le tenemos un video de una tienda que está espectacular porque vende artículos de muy buena, que están así golpeados. Exacto, por ejemplo, miren esto. Están en perfectas condiciones, son literalmente nuevos, pero están golpeaditos. Tiene que un detallito para que un detallito para, pero están súper nuevos. Y a muy buen precio. Y a muy buen precio, así que tú puedes resolver ahí. Pero estas personas nos dimos a entender nosotros mismos, nosotros de verdad queremos lidiar con esto. De verdad tenemos el tiempo para lidiar con que está viniendo para acá, porque ni siquiera el problema es que pudiéramos venir a reparar un bombillo, a reparar un marco, a cambiar algo. No, ese no era el problema. Es que eran problemas personales, más que todo eran, y es lo que nosotros, el dueño del que está rentando no quiere estar en eso. O sea, el dueño tiene que estar preparado para reparar cosas de la vivienda, o sea, pendiente de la propiedad, pero no de los problemas personales de las personas. No, y mostrémosles el patio, que la verdad es que está espectacular. Oh, sí, vamos y seguimos echando el cuento. Sí. Y nos vinimos al frente de la casita para contarle cosas, y es que había un carro aquí. Miren el driveway de esta casa, que aquí caben literalmente como 4 carros, y ellos tenían tantos problemas que venían y estacionaban el carro aquí, y le preguntamos, mira, porque ese carro está ahí. No, es que si él ve que yo tengo el carro, o sea, ya había roce entre ellos. Recuerda que hasta la policía llamaron. Y nos llamaron de intérprete porque la policía hablaba inglés y ellos no inglés. Mira, no, eso fue definitivamente, y nosotros tuvimos que atender la llamada. Luego un día vinimos como a las 7 de la noche a ver qué era lo que pasaba. O sea, definitivamente son muchos problemas personales que fueron así como acumulando
más las cosas que dañaban y nosotros teníamos que estar resolviendo literalmente las dos cosas, que está bien arreglar una nevera si la rompieron, pero también los problemas personales. Mira, ya ahí fue cuando dijimos, ya ahí la cosa se excede. no. Nosotros fuimos tan buena gente con ellos que ellos nos pidieron inclusive hasta permiso para montar algo que ellos no sé qué hacen, que es como una cosa de vapor, según ellos, con piedras y no sé qué, y láminas. Y nosotros, ok, bueno, son una buena familia, sí, denle, vamos no a se dejar que ellos preocupen. se hagan su cosa. Y mira, la montaron ahí, y ese hueco que está ahí, quemaron la grama. Sí. Y nosotros cuando vinimos, y ese peretero, aquí tenían un montón de palos, bloques, no sé qué, y ponían piedras. Bueno, aquí conseguimos, como se dan cuenta, hay un basural todavía ahí que yo recogí. Y eso que estaba dentro del contrato, entonces le dijimos el contrato, no se puede subrentar, no se puede meter gente que no esté dentro del contrato. Las únicas personas, exacto, que pueden vivir son las que están dentro del contrato, que en ese entonces eran 3 adultos y 2 niños. Y 2 niños. Mira, amigos, y vamos a hacer una pausa en este video así súper chismoso para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis, además si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este, con un poco de chisme, por supuesto de los shows de las RV, de nuestras aventuras y los informativos. Así que recuerda hacerlo, además de seguirnos por todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, porque por allí tú ves adelantos de dónde estamos grabando estos videos para ti. Y se lo dijimos en su cara, mira, chama, por personas como tú y personas como ustedes, es que después no confían en los hispanos. ¿Entiendes? Exactamente. Después nos ponen mal a todo. Entonces ya nosotros como hispanos o como personas de inversión, ya para confiar en otra persona nos va a costar muchísimo. No, ¿entiendes? y ahora entendemos que ese es otro de las cosas que quiero que ahora las personas entiendan, y ya nosotros terminamos de entender. Ahora entendemos el por qué cuando tú vas a rentar en uno de estos apartamentos ya de personas tipo comerciales, te piden hasta 3 meses de depósito, porque el dueño del negocio no confía y no conoce tu récord. Él puede saber tu récord crediticio. Y si está muy bueno, pues la persona tiene las expectativas altas. Pero si no está muy bueno, por eso te llegan a cobrar hasta 3 meses de depósito, porque no saben lo que se les viene encima. La realidad es que no deja mucho. El rentar las propiedades, muchos creen, no, que si deja mucho, no deja. Porque recuerden que esa casa se está pagando un mortgage, ese mortgage tiene seguros, tiene todo lo que conlleva el pago de un crédito, porque esto tú no lo compras cash. Eso es rara vez que tú compres una casa cash cuando estás empezando, a menos que tú seas millonario, tú te compras la casa cash y lo que vaya entrando ahí sea tuyo. Con todo y eso el depósito muchas veces no te va a alcanzar para reparar un aire acondicionado, para reparar una nevera, para reparar una tubería que se haga desagüe y tienes que levantar el piso. O sea, esas son unas reparaciones que a la larga tú tienes que ver, que rogar y cruzar los dedos de que no le pase nada a tu propiedad, porque si no las ganancias se van por el caño. La verdadera ganancia que nosotros estamos viendo acá y que hacen las personas que tienen dinero es que las casas las arreglan y las venden, el flipping. Exacto. O las subrentan o las rentan por un tiempo mientras la casa se engorda. No, y que era lo que estábamos comentando, que estamos entendiendo, porque somos principiantes, exacto, ¿verdad? En esto. Pero ¿te acuerdas lo que estamos diciendo de rentar con opción a compra? También, o sea, rentar la propiedad con opción a compra, las personas mejor se interesan más y la cuidan hasta más. Porque esta persona, la estoy rentando y esa persona que se encargue, el dueño que se encargue. Entonces ya tú ves por qué cada día es mucho más difícil rentarle a personas que no tienen responsabilidad, porque la verdad en sí, los dueños de las propiedades no tienen manera de saber si tú eres una persona responsable, si tú eres buena gente, porque esas personas nosotros cuando los conocimos parecían, bueno, las mejores personas del mundo, unos padres de familias amorosos, tenían niños, tenían de todo, y nosotros nos pusimos la mano en el corazón y dijimos, bueno, se parecen a nosotros, vamos a darle la oportunidad de rentárselos a ellos, pero resultó todo lo contrario. Bien, chicos, en conclusiones, ustedes pensarán aquí, la Rosmary, entonces, ¿no es buena idea tener una casa de inversión? No, chicos, todo lo contrario, es muy buena idea, porque eso es lo que se refiere, inversión. Tú vas a sacar esa inversión a largo plazo. Si estás pensando que eso va a ser rápido, a veces no le puedes sacar mucho dinero. Las personas que hacen flipping muchas veces se ganan 20 mil, 30 mil dólares, 40 mil. En unos meses. En unos meses, pocos meses. Pero una casa de inversión, cuando ya después que la vayas a vender de renta, puedes sacarle hasta 100 mil dólares y hasta más. Sí. Depende de qué tanto el mercado fluctúe, qué tanto suba. Qué tan buena oferta encontraste en la casa. Exacto. Muy buena oferta conseguiste en la casa. Hay muchas variables, entonces sí es buena inversión. Ahora, lo de rentar tiene su riesgo, exacto, tiene muchos riesgos. Yo aconsejaría que sea una persona que esté dedicada a esto 24/7, que tenga su business, que tenga la manera de venir a reparar sus casas, que tenga manera de venir y cambiar rápidamente.
pero Sí. que esté consciente de que las ganancias en rentas no son absolutamente gigantescas, No, nada, porque- son bien poquitas. Exacto, supongamos, para darle unos números así inventados, por ejemplo, el mortgage puede llegar a ser $1,000, ¿verdad? Y tú la rentas, qué sé yo, en 1,300, 1,500, depende del mercado y depende del sitio y del momento. Entonces, ya ahí te van quedando a ti entre 300, $500, pero son mensuales, eso sí, son alrededor de $6,000 al año. Pero nada más comprar la nevera son 1,000 y pico. Si se daña la cocina son otros 1,000 y pico. Si se daña el aire ya ahí son 10,000. Más que todo, este tipo de negocios a largo plazo. Veanlo a largo Sí, plazo, no lo vean es a más. corto, porque la verdad, muchas veces nos hemos enterado ahorita con otras personas que trabajan en el ámbito, que inclusive las personas que tienen muchísimos apartamentos y los rentan todo al mismo tiempo, a veces no les queda nada. O sea, Literalmente lo que hacen viven es sacando sacan créditos a favor de la propiedad. Exacto, Eso es para lo que hacen. poder tener más. Exacto. Porque ¿qué es lo que hacen? Si tienen varias casas, entonces ya pagan para que alguien se las administre, porque obviamente también es sacar tiempo, es sacar dinero. Entonces la ganancia, los 200, $300 que le está sacando, pues se lo pagan a esa persona para que le administre, para no estar lidiando con todos estos problemas. Sí, porque en sí el secreto está es en sacar el equity o las ganancias a las casas. Porque la renta, la verdad, no deja absolutamente nada de ganancia. Más bien es algo así como que se está pagando y tú estás esperando que esa casa se engorde. Esa es la palabra, Se engorde, engordar. como dice uno, en el tiempo para que tú puedas sacar el equity o puedas pedir un préstamo a costillas de la casa. Entonces, el negocio está en engordar las propiedades, o sea, crecer en el tiempo. Tú sabes que en Estados Unidos las propiedades siempre suben, por más que uno que vivas en un lugar tan alejado como un pueblito recóndito de la parte norteamericana más lejana, siempre va a subir unos $10,000, $20,000, incluso las ciudades suben mucho más. Sí. Entonces, para nosotros nuestra experiencia es que la ganancia está en eso, chicos. La renta no tanto. A menos que tengas cientos de propiedades, pero ya tienes que sopesar el hecho de que esa persona o los inquilinos o la propiedad se dañe. Exacto, y lo que hacen las personas que tienen varias propiedades es que obviamente ya contratan a un manager de propiedades y ya allí tu ganancia de 200, $300 que Se te va. puedes ganar se va en eso, pero tú te quitas el dolor de cabeza. Sí, pero también tienen que tener algo ahí pendiente. Que si el depósito no alcanza para reparar algo, acuérdate que el manager no te va a decir, yo voy a sacar de mi dinero para reparar No, tus cosas. sale de tu Sale del bolsillo. depósito y de tu bolsillo. Entonces, ya tú estás viendo ahí balances que no son muy rentables el hecho de rentar propiedades. Bien, chicos, y otra cosa, viendo esto de rentar y comprar de inversión, queremos saber todos sus comentarios si les parece que fue una buena idea comprar esta casa, si les pareció una buena idea rentarla, ahora venderla, porque a nosotros nos coquetea más, creo que ahora la idea de hacer el flipping, que es Que comprar Comprar algo viejo, reparar y vender. La verdad, Entonces, lo vemos más viable para sí, nosotros. yo Pues. siento que es como que más así interesante inclusive. Sí, porque uno se puede poner como que creativo, puede reparar las cosas como uno más le gusta, porque como trabajamos con los reales, con Realtor, como vemos aquí nuestra amiga Claudia, visitamos muchas propiedades durante el mes y vemos todo y bueno, pero esta idea estaría buena para una Sí. casita viejita, que pudiéramos hacerle detallitos como esto. El hecho de ver las Harvey como meten en algo tan compacto, eso, Un cocina, montón de cosas. baños, todo. Mira, pero esas ideas todo te sirve para hacer este tipo de negocio. Para nosotros se nos ajusta más flipping. ¿Ustedes Sí. qué opinan? Y estando una semana aquí en arreglar todo esto, el fin de semana pasado nos invitaron a una fiesta y estábamos que sí, íbamos y no íbamos. Oh, sí. Y la verdad es que tuvimos la suerte de sacar un tiempito e ir. Y resulta que hemos conocido a 4 suscriptoras, a 4 familias que les agradecemos muchísimo el hecho de estar allí. Gracias a ustedes que este canal existe y nos da así como que más fuerza de que mira, sí estamos ayudando a la gente. Sí. Así que un saludote a todos. Sí, chicos, porque las personas que nos vieron venían desde España y de Cuba y Miami. O sea, desde España. La persona me dice, yo lo veo a ustedes desde España y mira dónde estoy ahora. Ay, eso nos yo lo veía parece desde la súper. isla, desde Cuba y ahora estamos aquí. Y eso a nosotros de Nos verdad nos llena. alegra muchísimo. No es tanto que si el canal es muy grande, ojalá el día de mañana pues un canal más grande, pero es con la intención de que muchas más personas aprendan de nuestra experiencia. Exacto. Y de la experiencia de estas personas que tal vez en un momento dado, un futuro, los vayamos a entrevistarlos para que ellos le den su testimonio. Como su historia, Su historia, pues, y chicos, ustedes de también verdad. pueden aprender de Pueden otros de que sí se Cómo lo puede. hicieron viniendo de esos lugares,
cómo llegaron hasta acá, qué hicieron, porque todo el tiempo las historias de otras personas a veces se amoldan o se acomodan a lo que uno y uno vive. dice, mira, sí, yo también creo que puedo hacerlo. Así que de esa manera. Gracias a todos ustedes porque a través de esa pantalla nos miran y este canal existe por ustedes. Gracias por siempre estar allí y conocer nuestra vida literalmente, porque aquí le echamos los chismes y también, por supuesto, los informativos y todo lo de Carolina del Norte. Exacto, chicos. Así que nos vemos en el próximo video y Rosmarie se encarga de hacer el cierre como siempre. Así que, chicos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero les haya gustado toda esta información y este chismecito. Por supuesto, esperamos todos sus comentarios allá abajito, todas sus preguntas y además recuerden que deben seguirnos por todas nuestras redes sociales porque por allí están al día de donde estamos grabando todos estos videos para ustedes y además siempre están pendientes de los shows de las Arby que siempre les traemos a este canal, de nuestros viajes como el road trip y por supuesto de toda esta información y chismecito que les traemos. Nos vemos pronto, hasta la próxima.